Buenas tardes, René. ¿Qué tal, Joaquín? Buenas tardes. Joaquín Fonseca. Muy buenas tardes, Joaquín. ¿Alguna provocación? Sí. No, ninguna provocación, por Dios. ¿Por qué? Estaba pensando, este asunto de Medina Mora, su escándalo por la Corte, el escándalo por lo que estuvo declarando el presidente de la Corte, Saldívar. A John Ackerman. A John Ackerman. Oye, le hizo una buena entrevista, ¿no? Yo me van a ustedes a disculpar, quiero confesar aquí entre nosotros, que vi la entrevista, Sí, yo también. La vi. Bueno, vi a John Ackerman, no te creas que es fácil, tampoco es fácil. Hay veces que... No, pero a ver, es que hay que verla, no hay que entrar en conflicto. No. Sí, la pieza vale la pena, más allá de... No, sí vale. Y ya he visto dos, y ya me estoy enganchando como para ver una tercera, Bueno. Pero mira, el problema es que la Corte de pronto ha despertado los ánimos de todo el mundo. Que tenemos que saber la causa grave, ¿no? La Constitución dice causa grave. Como un elemento esencial. Pero por causa grave, nada más. Pero no te dice cuál podría ser una causa grave. Bueno, el chiste es que el Senado le aceptó la renuncia, la licencia o la renuncia. Pues la renuncia. La renuncia. Sin exactamente decir cuál fue la causa. O sea, eso sí, con una mayoría absoluta. A ver, no pasa nada, por supuesto que no pasa nada. Claro. Pero puede pasar porque queda un antecedente. Es decir, ya no es necesario que exista la causa grave. Justificación. Establece no es una justificación, es un causa grave. Elemento esencial para aceptar. Solamente por eso puede. Sí. ¿Qué quiere decir que sea un elemento esencial? Que si no se da ese elemento esencial, no se puede dar la renuncia. Así es. Yo digo que ya nos lo dijeron, pero ya no se puede decir porque se agrava el conflicto. No te entiendo. El presidente ya no lo dijo. Que hubo acusaciones. Que lo dijo el presidente. Que porque bueno, no. Tampoco empieza a jugar con que le siento como que tiene un lunar. No. Ese es un viejo chiste, ¿no? No. Sigue. No. Ese es el punto. El presidente ya lo dijo. A ver, el que lo señaló fue el titular de la unidad de inteligencia financiera. Claramente el viernes en Baja California, Santiago Nieto. Ahí apuntó las causas graves. Y el presidente habló de acusaciones. Ya con eso, ¿para qué? Ya el presidente no tiene por qué hablar de nada más. Entonces, es un asunto de la ¿para fiscalía? qué necesitan? Quedemos claros, donde teníamos que haberlas visto es en el Senado. No. Ahí tenemos. ¿Por qué? Porque entonces se hubiera convertido el Senado en un tribunal, un tribunal de desafuero. El Senado tendría que haber dicho, aunque no lo alegaran. No estoy de acuerdo. Bueno, no estás de acuerdo, pero no te enojes. No, ¿cómo no se puede enojar? Yo considero que son dos cosas muy distintas, que la Constitución no defina con precisión cuáles son las causas graves. Sin embargo, lo que sí dice de manera categórica y absoluta es que solo por causa grave. Sí, de acuerdo. Sí, y de acuerdo al proceso y a la dinámica de esto, tal como lo recibe el Ejecutivo, sí, lo manda al Congreso. El Congreso sí tiene esa obligación. Al Senado. Al Senado, en particular a la Cámara Alta, sí tiene esa responsabilidad y esa obligación. No importa que la Constitución no defina cuáles son las causas graves. Bueno, la obligación, estamos diciendo, don Pepe, de dar más información, de esclarecer, porque todo lo que abone a información, a transparencia y a dar una explicación ayuda, para no caer en las clásicas especulaciones. A lo mejor en el tiempo, en el proceso, en la averiguación, en la investigación o carpeta abierta que tiene la Fiscalía, nos enteremos de cuáles son esas causas graves. Ahora, yo nomás les llamo la atención a una cosa. ¿Ahora nos vas a llamar la atención? Tú lo dijiste aquí en tu programa, que solo necesitaba la mayoría y que la mayoría la tenía Morena y sus aliados. No. Sí, entonces. Sí, pero no tuvo mayoría, tuvo 26 votos más. Tuvo mayoría calificada sobre que la mayoría calificada. Bueno, estoy de acuerdo, Joaquín. Todos los tal vez nos senadores enteremos con el tiempo de que existía una causa grave. La pregunta es, ¿y todos los senadores, con esa mayoría absoluta que lo votaron, sabían de esa causa grave? O sea, ¿la conocen? No, porque ninguno habló con él. Y sin embargo votaron, sí, le acepto la renuncia.
renuncia, sabiendo que la Constitución les dice, acéptale la renuncia solo si hay una causa grave. La pregunta es, ¿lo saben o no lo saben? No, perdón, ¿qué texto de la Constitución has estado leyendo que dice eso? Perdón, no dice tienes que averiguar cuál es la causa grave. No, pero la renuncia se le acepta si hay causa grave. Uno lo infiere. Pero eso no necesariamente. No, ¿cómo vas a legislar con diferencia? Permítame, René, voy a un corte y regreso contigo. A ver, René. Sí, nada más para tratar de completar lo que decía, que sí tiene relevancia y sí tiene importancia conocer cuáles son esas causas graves en ese subrayado. Igual, Joaquín, de acuerdo contigo. Y también la importancia de cuidar las formas, la manera procedimental, los protocolos de cómo se pronuncia el Ejecutivo y cómo se pronuncia los senadores. Por eso era importante que Ricardo Monreal decía que él no iba a estigmatizar. Sí, ¿por qué? Porque eso sería, una vez más, como en otros casos hemos dicho, afectar la presunción de inocencia. A más, insisto, de la relevancia y la importancia que tiene esclarecer esto. Yo no veo el tema de la presunción de inocencia porque no lo están acusando de ningún delito. A lo que voy es que formalmente se corrieron exactamente todos los trámites. El ministro renunciante tiene que presentar la renuncia ante el jefe del Ejecutivo, el jefe del Ejecutivo la acepta y entonces se puede presuponer que él encuentra o conoce las causas graves, la manda a la Secretaría de Gobernación para que la envíe al Senado para que no se haga un juicio de desafuero, no, para que se vote si se aprueba o no la renuncia. Bueno, qué bueno que sea así, pero al rigor de esta cuestión de la parte legal ya está hecho. Hechos consumados. A ver, don Pepe, ya no hay ministro, ya está vacante. Espérame, don Pepe, solo se puede discutir de hechos consumados. Sí, bueno, pero lo que sigue, ¿quién va a estar? El procedimiento que ya está en discusión para... ¿Quién va a ocupar? Pues la ¿sabes qué? El procedimiento está claro. No hay ninguna... Todo el que cumpla las condiciones para ser ministro lo puede anotar el presidente en su terna. ¿Cómo ha sido? Siempre. Presentar la terna y seguir siempre el presidente en turno ha colocado a quien considera su más cercano. De hecho, hay una pregunta que le hicieron una reportera que le dice que si en la terna va a ser gente cercana a él. Y él omite contestar. Dice, no, yo estoy buscando y voy a mandar gente totalmente honesta. Pero va a ser cercano a usted, es que va a ser gente que no tiene cola que le... O sea, es decir, no, sí, va a ser cercana a él. Pues como todos los presidentes. Pues todos, por supuesto que mientras no haya una figura jurídica que se le impida, Joaquín, no tendría por qué renunciar a esa acción jurídica política. Ayer, en esta famosa entrevista del ministro Saldívar, del presidente de la Corte, le decían al ministro Saldívar que por qué no hacer lo que se hace en otros países, elegir a los jueces, a los ministros. Para empezar, no, en las Cortes, en las Cortes Supremas no se vota. No es cierto, no se elige. Mira, Ackerman traía el ejemplo del sistema americano, pero no se eligen los jueces, los jueces los propone el presidente de Estados Unidos. Exactamente. Lo propone. No, pero yo no estoy hablando de ministros, la diferencia es que propone uno federal. A ver, un momento. Pero, un juez federal, un juez federal lo designa el presidente y lo ratifica el Senado, pero lo designa el presidente. Por eso sí. Y propone a uno solo, don Pepe. Esa es la diferencia. No hay ternas. Uno solo, pero entonces con uno solo se tiene el Senado le revisa hasta de qué color eran los pañales que usaba al nacer. Se tarden lo que se tarden, ese es activo. Ahora yo coincido cuando trajiste aquí al presidente de la Corte, cuando es la independencia de la Corte se demuestra por las resoluciones, no por la composición. Sí. ¿No? Y entonces no hay nada que alegar. Y depende de la integridad de las personas, cómo votan. Además yo veo que por lo que he visto a lo largo de muchos años, sobre todo a raíz de la reforma de Cedillo en el 94, la mayoría de los magistrados, puede haber habido alguna excepción, cuando se entogan, cuando se ponen la toga, entran en personaje, ya no... Punto.
Sí, tienes toda la razón. El ejemplo o el caso del ministro Saldívar viene a colación en ese sentido de lo que tú dices, Joaquín. Es propuesto por el presidente Calderón y sin embargo desde sus primeras decisiones no se le podría decir que tomó decisiones que pudieran favorecer al gobierno del presidente Calderón o al propio Calderón. No, pues ahí dice que el mismo Calderón sufrió las presiones. En esta entrevista a la que ustedes hacían referencia. Yo se las conté, yo se las platiqué esa historia, pero se las platicé hace varios años. No es nuevo. ¿Cuál? Bueno, le fueron a decir. Bueno, pero ahora acuérdese, la contó él. Acuérdese usted quién lo puso aquí. Dijo, sí, lo tengo y lo agradezco. Pero tengo la responsabilidad que asumí al jurar. Por eso. Bueno, está para recordarle a los presidentes, acuérdense ustedes quién nos puso ahí. No, ¿sí? Y que sí, pues sí. Y que sí importan esos hechos consumados. Bueno, tenemos esto, ¿qué más tiene? A ver, hay dos cosas más. Uno, la famosa ley de remuneraciones no se ha aprobado totalmente y está ahorita Mario Delgado está alegando y en contra de los que se ampararon contra los que le bajaban el sueldo. Es algo que ya hemos dicho mucho. A nadie se le puede bajar el sueldo. A nadie se le puede bajar el sueldo. En lo que no hemos estado de acuerdo, que creo que ya hay una coincidencia general, no es que la gente gane menos que el presidente. Esa es una ley que creo que debe de existir, sí. Nadie debe de ganar menos que el presidente. Más que el presidente. Pero no es el presidente que debe fijar el sueldo del presidente. Claro, no. Ese es todo. Así es. Lo tienen que fijar la Cámara de Diputados. Con criterios incluso internacionales, lo que quieras. Y con una estructura piramidal donde diga el de arriba debe de ganar tanto. Pero no, todo se rompe cuando el presidente se fija a sí mismo el sueldo. Ahí se rompe todo. Ese es el punto. Él fijó un sueldo de 108. Entonces, los que se amparan, sí, se pueden amparar porque decir, oye, a ver, a mí me contrataste para ganar tanto y ahora por una ley resulta que voy a ganar la mitad. Pues no. Y además la ley no se puede aplicar retroactivamente. Exacto. En perjuicio de... Y la otra barbaridad... Sí, pero les echan al pueblo encima, es decir, este rico quiere ganar mucho. Bueno, así fue contratado. Claro. Y además, ¿bajo qué criterios vas a fijar eso? Otro tema que también que viene y está encima es el de la revocación de mandato, Joaquín, que yo creo que pero es muy importante y muy relevante por las implicaciones que puede tener. Ya la quitaron de la fecha de la elección. Ya no va a poder convocar el presidente. Tiene que ser el 3% que los tiene del listado electoral, que lo va a conseguir, sí, pero ya no puede ser en la fecha. A ver, no puede ser ese evento, pero puede en sus giras de fin de semana, en cada evento levante la mano, mano alzada, y entonces puede ir generando la idea de que la gente quiere que me quede. Uno, y dos, lo que importa no es la revocación de mandato, lo que importa es la posibilidad de hacer campaña. Y entonces, eso es lo que importa. Y entonces la alegata va a ser sus mañaneras. Y también viendo políticamente, Joaquín, pero también importa, una vez siendo aprobada, y ya habiendo sido contenida y hasta descafeinada, como usted dice, don Pepe, y con la importancia que tiene lo que tú mencionas, Roy, también lo importante va a ser ¿qué podría producir esto después? Que esa justo va a ser la polémica, que ese es otro punto. Bien. Si realmente va a traer eficacia o no eficacia al sistema político mexicano. Nada más no hay que perder de vista algo que durante ya prácticamente 2 meses o más hemos tratado, que es el asunto de la ley Bonilla en Baja California, ¿no? Este fin de semana, para todos los que estamos viendo, es la consulta que se va a hacer en Baja California. Invito a los bajacalifornianos en todo caso a votar, ¿no? Porque se va a hacer una consulta para ver si los bajacalifornianos, no si votaron o no por algo, sino que si en este momento desearían que se quedara 2 o 5 años. No es vinculatoria una consulta. No es nada, pero es una consulta, a final de cuentas, que por cierto, está por cumplirse 1 año de la consulta al aeropuerto. Ajá. A fines de este mes. Muy bien. Gracias, Roy. René, rápidamente, por favor. Yo simplemente volver a cuáles son los avatares que está teniendo la gestión y el gobierno de la 4T. Eso va a ser brevemente. Sí, trae un gran marcaje, ¿no? Nada más entre realidad y hechos, Joaquín, trae un gran porcentaje en cuanto a la construcción del poder político, pero trae un porcentaje muy deficitario en cuanto a lo referido a la economía, a las finanzas, a la inversión y al crecimiento, Joaquín. Muy bien. Eso realmente es la gran preocupación. Tenemos un problema económico que está allí latente. Y no estamos seguros que el TEMEC lo vayan a aprobar, ¿eh?
Yo coincido contigo, no estamos de acuerdo. Pero para eso de la economía me traje una frasecita que me encontré de Cicerón hace 2000 años. Sí. Y decía: el presupuesto debe equilibrarse, la deuda pública debe reducirse, debe moderarse la arrogancia de las autoridades, hay que reducir los pagos a los gobiernos extranjeros, y si la nación no quiere quebrar, la gente tiene que aprender otra vez a trabajar en lugar de vivir de la asistencia pública. Cicerón hace 2000 años. Eso dijo Cicerón hace 2000 años. Gracias, don Pepe. Gracias, René. Gracias, Roy.